Bueno, entonces esto vamos a hacer, ¿sí? Vamos a grabar de estos ejercicios, se los voy a dejar grabados por las dudas, alguien no los vea o para lo que necesiten después repasar. Lo que hice, les decía, es, si ustedes buscan la descarga de la ficha, si ustedes descargan la ficha, mejor dicho, acá tienen la ficha 24, viene con un proyecto adentro y dentro de este proyecto hay 3 scripts que resuelven los 3 ejemplos que se desarrollan dentro de la ficha. Para el fin de trabajar en esta clase, lo que yo hice es copiar estos 3 y algunas de las funciones dejarlas vacías, ¿sí? Las van a ver acá que dicen pass, 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 donde antes había funciones, para que las trabajemos juntos en clase. Después ustedes cuando vean la ficha van a ver que esto ya está resuelto y que quizá no está resuelto exactamente como lo hicimos en clase, pero el objetivo es ese, ¿sí? Que lo tomemos como modelo para enfocarnos en las funciones nuevas o que tienen novedades y que queremos trabajar. La primera función que tiene una novedad es esta carga del arreglo ordenado, pero en esta no borré el código justamente para que lo podamos seguir paso a paso. Esto es lo que les mostré recién en la presentación. Un ciclo de carga. En cada vuelta del ciclo nos va a pedir los datos que conforman un paciente y luego la función AddInOrder va a determinar qué lugar le corresponde ocupar a ese paciente. Yo voy a poner una interrupción acá para que nosotros creemos un par de pacientes y verifiquemos qué pasa o cómo se va generando este ordenamiento. Vamos a entrar, el programa sigue andando porque las funciones que le borré son de las siguientes opciones, así que la carga va a funcionar bien. Este es el menú de opciones, vamos a elegir la opción 1, que es la de carga. Me dice qué cantidad de pacientes quiero cargar. Voy a probar cargar 3 pacientes solamente para que analicemos qué sucede cuando el paciente va al final, al principio o en medio del conjunto. Voy a poner 4 porque nos va a servir más así. Vamos a poner un primer valor de historia clínica. En este caso el vector está vacío, así que da lo mismo el número que usemos. Voy a elegir el número 50. El nombre se va a llamar 50. ¿Qué días transcurrieron desde su última visita? 5. Y la enfermedad también fue la enfermedad 5. No importa, total, nos vamos a concentrar en este momento en la historia clínica. Este paciente ya está creado. Si ven acá abajo, yo tengo un registro paciente con los datos que acabo de proporcionarle. Vamos a entrar ahora a la función AddInOrder. La función AddInOrder va a tomar para la variable n la longitud de p. En este caso es 0. La variable pos se va a ubicar en n. ¿Dónde se va a ubicar o qué valor va a tener? 0. A partir de ahí plantea un recorrido de los números o de los registros que ya existen en el vector. En este momento, por supuesto, no existe ninguno. Ahí ven que el vector P está vacío porque este es el primer paciente que vamos a agregar. Por lo tanto, este ciclo nunca se va a ejecutar, o sea, el bloque de acciones nunca se va a ejecutar, ¿sí? Pasa de largo. ¿Qué hace entonces? En el vector P abre un espacio. Recuerden que cuando nosotros ponemos dos valores así separados por 2 puntos, es como que abrimos un espacio y dentro de ese espacio coloca el registro paciente. En este caso lo que haría es generar un espacio en la celda 0, porque eso es lo que vale pos, y colocar ahí el paciente. Fíjense que cuando lo haga, el vector P de paciente, nosotros volvimos acá a este punto, el vector P de paciente, que es un list, tiene ahora un paciente en la posición 0. ¿Y qué paciente es? El que nosotros acabamos de incorporar, que tiene la historia clínica 50. Seguimos, adelante. Voy a volver a la consola y me va a pedir la historia clínica del siguiente paciente. Comprobemos un paciente que viene después del 50. Por ejemplo, la historia clínica 55. Este paciente se llama C5, le voy a poner de nombre. Días transcurridos desde su última visita no importa. La enfermedad tampoco importa en este momento. Y vamos al siguiente AddInOrder. En este momento, el vector P, voy acá un poquito más arriba, el vector P tiene un paciente, que es el paciente anterior, de la historia clínica 50. Y lo que vamos a hacer ahora es ver dónde le corresponde ubicarse al paciente con historia clínica 55, que debería ser a continuación de ese, o sea, a la derecha de ese, si lo vemos espacialmente. Empezamos con el vector.
tomamos el tamaño del vector, ahora es 1. La posición, entonces, es 1. Empieza un recorrido de una vuelta, pero se va a hacer un recorrido porque el vector ya tiene una celda. Pregunta, la historia clínica del paciente que vamos a agregar, 55, ¿es menor que la historia clínica del paciente que ya se encuentra en el vector? Respuesta, no. Como esto no se cumple, entonces el ciclo va a dar otra vuelta. El ciclo va a volver el range, ahora se va a terminar porque lógicamente había un solo elemento en el vector. La variable pos quedó valiendo 1, ¿ven? ¿Qué va a hacer ahora? En la posición 1 del vector va a generar un espacio donde va a colocar este nuevo paciente. Entonces, cuando yo haga ese cambio, lo que va a pasar es que en el list ahora hay 2 pacientes. Si lo despliego, ¿ven? Paciente en la posición 0, paciente en la posición 1. En la posición 1 está el paciente con historia clínica 55. Y en la posición 0 está el paciente con historia clínica 50. O sea que ahora están ordenados el 50 y el 55, que en este momento es en el mismo orden en que ingresaron, o sea que hasta acá, si se quiere, lo podríamos haber resuelto con append. Pero lo que nosotros pretendemos es seguir adelante con esto, ¿no? Entonces yo ahora voy a poner un paciente cuya historia clínica va a la izquierda del 50, o sea, es menor al 50, ¿no? Voy a poner la historia clínica 40, por ejemplo. El nombre, la persona se va a llamar 40 también, para que la ubiquemos. ¿Cuántos días transcurrieron? 4, y la enfermedad también es 4. Entramos de nuevo al add-in order. Observen que el vector tiene 2 pacientes ahora, y aquí está listo el tercer paciente. No quiero desplegar, tengo miedo que esto falle, no, pero sí se ve, ¿sí? El paciente 0 y el paciente 1, este recuerden es el de la historia clínica 50 y este es el de la historia clínica 55. Entonces avanza. Toma la longitud del vector que es 2 y la posición pasa a ser 2. Empieza a recorrer ahora el vector y verifica. La historia clínica del paciente nuevo, 40, ¿es menor a la historia clínica del primer paciente en el vector? ¿Sí? Del paciente en la posición 0, que es el 50. Respuesta sí. Entonces la posición que había empezado en N se cambia por I. ¿Para qué se hace esto? Para determinar que el paciente que está en la posición 0 podría ser o debería ser el sucesor del nuevo. El objetivo es colocar pos en la celda siguiente a la nueva. ¿Cuál sería la siguiente a la nueva? La historia clínica 50, en nuestro caso, porque el 40 está antes que el 50. Entonces, cuando encuentra, la primera vez que encuentra que la historia clínica nueva es menor que la que está en la celda del vector, cambia pos y sale del ciclo. Ahora pos vale 0. Quiere decir que el paciente nuevo, ¿dónde se va a colocar? En la celda 0, desplazando el resto de los elementos. Por eso lo hacemos con este intervalo. Entonces, cuando haga ese cambio y nosotros revisemos el vector de pacientes, ahora el vector de pacientes tiene 3 elementos, 0, 1 y 2. En la posición 0 está la historia clínica 40, la que yo acabo de agregar. En la posición 1 quedó la 50, que antes era la 0. Y en la posición 2 quedó la 55, que antes era la 1 y ahora es la 2. Es la posición 2 dentro del arreglo. Bien, le doy una vuelta más. Voy a poner ahora una historia clínica que esté en el medio. Yo puse la 40 y puse la 50. Bueno, ahora voy a poner la historia clínica 45, que está entre el 40 y el 50. Nombre, este se llama 45. Un valor mayor a 0, ¿cuántos días transcurrieron? No nos importa acá. Le voy a poner los mismos valores que antes, porque acá lo que importa es la inserción. No, Mariano, justamente es lo que aclaré al comienzo. No es lo mismo que cargar y luego ordenar.
Primero porque lleva más tiempo y segundo estamos buscando optimizar el algoritmo. Así que no, definitivamente no. Y cuando ustedes vean las evaluaciones va a decir explícitamente, no debe cargar y luego ordenar, sino que debe cargar directamente en orden. Así que este es uno de los algoritmos, al igual que los de ordenamiento, que van a tener que aprender de memoria, entre comillas, porque no van a improvisar una inserción en orden en ese momento, sino que lo van a implementar de la manera que se los estamos mostrando en clase. Entro Profe, ¿hay entonces, diferentes sí. métodos de agregar en orden? Sí, esta es la forma secuencial y luego hay una forma binaria que es la que vamos a usar definitivamente porque es más rápida que esta, al igual que pasa con las búsquedas. Nada más que empezamos por esta, también como hicimos con la búsqueda secuencial porque es más sencilla. Entonces, después, al final de la ficha, vamos a variar esto para que la inserción sea binaria. Pero está explicado, se lo voy a hacer yo acá en clase y en la ficha está explicado por qué y cómo se implementa. Entonces vamos a esta última vuelta. Tomamos la longitud del vector, que ahora es 3. La posición en principio va a ser 3. ¿Por qué asigna la posición en 3? Suponiendo que el elemento nuevo va al final. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ante la duda, el elemento nuevo va al último. Si no, veo si le corresponde ir antes que el lugar, que el final. Y para eso hace este ciclo. De nuevo recorre y controla. La historia clínica 45 del paciente nuevo es menor a la que está en la posición 0, que es la 40. Respuesta sí. Entonces pasa como recién. No, perdón, no es menor, disculpen. No es menor, entonces hace una vuelta más. Ahora compara la historia clínica nueva, 45, con la que está en el vector 50, que esta sí es más grande. Entonces, quiere decir que la historia clínica 50 es la que debe estar después de la nueva, la que tiene que ocupar el lugar posterior a la nueva, la sucesora de la nueva. Como encontró a una que es mayor que la nueva, entonces en este momento define la variable post equivalente a ese lugar, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que va a colocar una nueva celda en el lugar 1 con este paciente nuevo. Por lo tanto, el paciente que estaba en la posición 0 queda donde está. Revisemos cómo está el vector en este momento. Revisemos el vector. En la posición 0 está el paciente 40. Ese queda donde está. El 50 y el 55 se van a desplazar. Van a pasar a ser el 2 y el 3, porque la posición 1 la va a ocupar este paciente nuevo. ¿Cómo la va a ocupar? Haciendo este corte, abriendo un espacio en la celda 1 para una nueva celda, en el lugar 1 para una nueva celda. Esto acá queda implementado. Entonces la posición 0 sigue siendo la 40, la 1 es la 45. Luego la 2 es la 50 y por último, la última, la 3, es la 55. O sea, el vector permanece ordenado en todo momento. En todo momento el vector sigue ordenado. Para eso está pensado el algoritmo. Si vemos, creo, no. ¿Cómo podemos comprobar que esta carga se hizo correctamente para no hacerlo paso a paso como hice yo? Lo hacemos mostrando un listado completo de pacientes, ¿no? Una vez que carguemos los pacientes, lo mostramos a ver si realmente aparecen en orden. Para eso hay que programar la opción 4, ¿sí? Porque acá dice mostrar arreglo, pero cuando yo voy a mostrar arreglo no está implementada. Para que nos acordemos. ¿Cómo se muestra un arreglo? Necesitamos recorrer el arreglo for i in range del len de p, en este caso, y por cada vuelta hacer un print de p sub i. Esa es la forma como más rápida, digamos, de mostrar un vector. Este método mostrar arreglo tiene un chiche interesante que es un título, la posibilidad de mandarle un título, que si uno no le manda ninguno, se toma el valor por default contenido. Pero acá está diciendo, en la opción 4, mostrar arreglo y le manda un título más adecuado, porque lo que estamos haciendo es mostrar el listado completo de pacientes registrados. ¿Por qué se parametriza el título en este caso? Para poder hacer
un único mostrar y usarlo para mostrar cualquier vector que nos interese, ¿sí? Si nosotros dentro del mostrar colocamos el título, ya lo condicionamos a mostrar solamente el título, o sea, solamente va a servir esa función para mostrar ese tipo de datos. Entonces, ¿para qué se pasa este mensaje? Para poner aquí arriba un print que haga de título y luego aparezcan los datos. Esto de hacer print P sub i así nomás funciona solo en el caso de que el registro tenga programada la función mágica str. Pero si vamos para arriba y nos fijamos cómo está implementado, no está hecho así, sino que está hecho con este toString, ¿no? En este toString, ¿qué hace? Retorna la cadena. Si lo hacen de esta manera, entonces tienen que invocar dentro de la función que muestra a ese, disculpen, arrastré sin querer, a ese método toString, ¿no? toString, P sub i, y ahí van a ir apareciendo los registros. Comprobemos entonces que esto anda, a ver, voy a volver a cargar los pacientes, pero ahora sin pausar, vamos a poner 3 pacientes, voy a poner la historia clínica 33, ¿no? Vamos a hacer acá todo con 3. Después voy a poner una historia clínica más pequeña para ver si la pone a la izquierda. Este nombre va a ser 1, 1, 1. Y después en el medio voy a poner la historia clínica 22, por ejemplo. Esta persona se va a llamar 2, 2 y 2. Si vamos ahora a la opción 4, aparece, Le hago una consulta. ¿Qué pasa si en la historia clínica se colocan números negativos? ¿Cómo se ordenaría en ese caso? se aparecerían los negativos primero. O sea, no te lo coloca al principio, o sea, Sí, no te lo coloca al final. y no, porque el orden numérico hace que el número -3 sea más chico que el 11 y el -55 también es más chico que el 11, ¿no? Pero no lo toma como índice. No, Ok, el ordenamiento es numérico, o sea, compara el dato del nuevo contra los que ya están. Probémoslo, si querés, pero yo acá por ahí, perdón, le di enter 2 veces. Cargo, mayor a 0, vamos a poner 2 nomás. Un valor que sea, no sé, 3. Esta persona se llama 3, 3, 3. Y ahora pongo un -20. Ah, es que dice mayor a 0, está validado. Bueno, no se podría acá hacer esa prueba porque no lo permite. Pero quedaría a la izquierda. Lógicamente los ordenaría numéricamente, nada más que no está permitido. Acá está validado en la carga de datos. ¿Qué pasa si son iguales? Yo pensé que me iban a preguntar, que por ahí es algo que yo me preguntaría. Si son iguales, entonces quedan los dos iguales, uno a continuación del otro, ¿no? Si yo pongo 3 pacientes, uno tiene la historia clínica 22, como recién. El otro tiene la historia clínica 11, que quedaría a la izquierda de esta. Vamos a decir que este se llama 11. Voy a poner 1 y 1. Y luego tenemos de nuevo la historia clínica 11. No deberían estar repetidas las historias clínicas, pero en este caso no se está validando. Hay otros problemas donde tenemos la validación esa. Entonces ahora voy a poner 11 bis, supongamos, ¿no? Que es otro valor mayor a 0 y de nuevo tiene los mismos valores que el otro caso. Cuando nosotros mostramos el vector, ¿sí? Aparecen los dos 11. El primero quedó el que yo ingresé primero y luego quedó el otro. Pero el orden se mantiene, aparecen los dos 11 primero y el 22 después. Este print acá está bastante feo, ¿no? Porque se amontona acá con el menú. Tal vez tendríamos que poner aunque sea un print acá final, ¿no? Para que deje un lugar más. Podríamos ponerle un print ahí vacío, por lo menos para que se separe del siguiente paso del menú. Bueno, esa entonces es la inserción y la salida por pantalla. Vamos a seguir desde acá, porque hizo esto, no sé. Ah, porque tenía la otra. Bueno, no importa. Avanzamos hasta ahí.
No, no le gusta Mariano Alpa. No es que no le gusta, en realidad la ficha ya está hecha así y bueno, pero a mí como me gusta más, cuando yo programo elijo el que quiero. Bueno, veamos opciones 2, 3 y 4. La opción 4 ya la vimos, es lo que normalmente programamos, ¿no? Para ver que el arreglo se está cargando correctamente. Y tenemos dos opciones más. Cargar por teclado, opción 2. Cargar por teclado un número entero D y mostrar por pantalla los datos de todos los pacientes del arreglo que hayan asistido al consultorio por última vez en un periodo de días o más. Y punto 3, determinar si en el arreglo existe un paciente con número de historia clínica igual a X. Si existe, mostrar sus datos, si no, dar un mensaje de error. Pensemos primero y vamos a programar después qué deberíamos hacer en cada caso. En el primer caso, ¿sí? Tenemos que hacer un recorrido similar al de mostrar vector, solo que controlando que la cantidad de días sea D o mayor a D, ¿sí? Sea mayor que D. O sea, básicamente es lo mismo, pero con un filtro. En vez de mostrar todo, muestra algunos. Y el punto 3 lo que hace es buscar una historia clínica. Recordemos que el arreglo se ha generado ordenado por historia clínica. Por lo tanto, esta búsqueda, como debe ser, una búsqueda binaria, porque si el vector está ordenado por ese campo, hay que optimizar la búsqueda empleando la búsqueda binaria. Este tipo de decisiones ya empiezan a estar del lado de ustedes, digamos, a ser responsabilidad de ustedes como programadores, y en una evaluación que el arreglo se genere ordenado por historia clínica y ustedes luego busquen de manera secuencial esto, está mal, ¿sí? Porque el arreglo ya está ordenado y ustedes no están aprovechando esa circunstancia. Entonces, este criterio lo tienen que empezar a aplicar a partir de ahora en todas las búsquedas. Si el campo que estoy buscando es igual al que se usó como criterio de ordenamiento, entonces debo sí o sí usar búsqueda binaria. Si me pidiera buscar un nombre, entonces la búsqueda sería secuencial porque yo no voy a ordenar el vector y luego buscar. Ya discutimos que ordenar y buscar deja de tener buen rendimiento, buena performance. La gracia es aprovechar la circunstancia de que está ordenado para aplicar el criterio de búsqueda más conveniente. Y por último, la opción 4 ya la vimos, recorre el arreglo y muestra los registros, pero esta vez sin filtro, ¿no? Vamos a desarrollar esas funciones. Repito que en la ficha están hechas, pero yo acá las borré para que las trabajemos juntos. Entonces, lo primero, luego de cargar el arreglo ordenado, es hacer este listado por días. Fíjense que acá no hizo esa salvedad que tomamos siempre, ¿no? De decir, si el arreglo no está ordenado, directamente no entro a las demás funciones. Por lo tanto, nosotros tendríamos que probar en cada una de ellas cuál es el riesgo de que se ingrese, por ejemplo, acá el listado por días y se rompa si el vector está vacío. Pensémoslo para cada una y en todo caso las probamos después para ver que no se rompa. Por ahí no siempre hace falta en todas las opciones hacer ese control. ¿A qué me refiero con esto? El arreglo, por ejemplo acá, si yo ejecuto el menú y voy directo a la opción 4, mi programa no se rompe. ¿Qué dice? Listado completo de pacientes registrado y no muestra más nada. Bueno, está bien, pero romperse no se rompe, que es lo importante. Así que ese tipo de controles es obligatorio en los casos donde se rompa el programa. Si no se rompe, no está mal no controlarlo, ¿sí? Igual, si lo controlan tampoco está de más, pero siempre que tengan un menú de opciones, tienen que validar que se tiene que poder ir a cualquier opción, en cualquier orden, y el programa nunca se tiene que romper. Vamos al listado por días entonces. Este P es un valor que el usuario ingresa por teclado y que es la cantidad mínima de días transcurridos, ¿no? Dice los que vinieron al consultorio hace P días o más, ¿no? Dice exactamente, cargar por teclado, lo voy a poner acá, lo voy a copiar acá para que sepamos de qué estamos hablando. Cargar por teclado y mostrar que hayan asistido al consultorio todos los pacientes del arreglo que hayan asistido al consultorio por última vez en un periodo de días o más. O sea, el usuario ingresa D
y nosotros controlamos si la fecha es D o más de D. Por lo tanto, ese valor D en la ficha lo ingresa dentro de esta función. Habitualmente nosotros lo pasamos como parámetro, pero yo la dejé así porque digo, bueno, vamos a hacerlo coincidir con lo que está en la ficha para que después cuando ustedes repasen esté igual. Entonces acá lo primero sería pedirle al usuario que ingrese el valor de D, ¿no? Que es el que vamos a usar para comparar. Para eso, fijémonos cómo se ingresaron los días transcurridos antes. Hay una validación mayor que 0 que la puedo aprovechar acá. Acá, por ejemplo, la función validar mayor que 0 le pone el print antes, ¿no? Vieron que nosotros en las funciones de validación pasamos acá el mensaje, justamente para poder reusarlas. Acá, para poder reusarla, hace el print primero y la validación después, ¿no? También es una estrategia para mantener la función genérica. Entonces acá el mensaje sería tipo ingrese días o ingrese valor de... No. Voy a poner cantidad de días a comparar. Y acá llamo a la función validar mayor que y le asigno, la guardo en la variable D. Lo que dijimos es que esta función tiene que mostrar lo mismo que hace tiene que hacer lo mismo que hace mostrar arreglo, ¿sí? Pero en vez de mostrar todos los elementos, tiene que mostrar solamente aquellos cuya cantidad de días transcurridos sea mayor a D. Esto quiere decir que antes del print va un if. ¿Cuál es el if? Si P sub I, punto, y tenemos que elegir cómo es el campo de la cantidad de días transcurridos, se llama fecha. Si P sub I, punto, fecha, es mayor que D, porque no dice... dice más de D días, entonces acá hacemos un print. Por ejemplo, y después sí, acá al final podría poner ese print vacío como antes para que el listado quede prolijo. ¿Qué riesgo corremos acá? Primero, que no exista el vector, ¿no? Que todavía no haya sido cargado. Entonces, listado de pacientes según su último día de visita, ingrese cantidad de días a comparar, valor mayor a 0 por favor, voy a poner un valor cualquiera. ¿Se rompe? No. Simplemente no aparece nada en la pantalla. Queda medio feo, pero bueno, no se rompe. El tema es que si yo cargo pacientes, voy a poner 2 pacientes nomás, y voy a poner este tipo de cargas rápidas, que es el momento donde uno empieza a desear la carga automática, ¿no? Pero bueno, yo siempre uso este truco. Si voy a la opción 4, tengo 2 pacientes cargados, uno con fecha 2 y otro con fecha 3. Si voy a la opción del listado de pacientes según su última visita, o sea, la opción 2, y pongo como última visita un valor más grande que estos dos, por ejemplo, pongo el 10, tampoco va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque lógicamente ninguno cumple esa condición. Esto no es un error, pero queda raro. El usuario no sabe por qué no aparece nada en la pantalla. Entonces, cuando se da este tipo de listados con filtro, no está de más, por más que no nos hayan pedido específicamente, no está de más hacer un contador o una bandera que informe si en algún caso, si hubo alguno, digamos, ¿no? O sea, si este print nunca se produce, está bueno poner al final, no se encontraron pacientes o algo por el estilo. Entonces, esto se debería acompañar de una bandera que sea, por ejemplo, hay datos, que empiece en true, perdón, que empiece en false, voy a hacerlo así, no hay datos, y si encuentra alguno, además de imprimirlo, pasa esa bandera a true. También podrían aprovecharlo, como decía antes, con un contador, aunque no nos hayan pedido para informar, los pacientes son tantos. Pero si lo hacemos con una bandera, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Si hay datos, vamos, ahí está. Si hay datos es igual a falso, o si not hay datos, que es lo mismo, mostrar acá, no se encontraron pacientes, o algo así. Esto lo que permite es que cuando nosotros tengamos cargados 2 pacientes como recién,
valor TIC. Ahí está. Y la otra historia clínica, 3, 3, 3 y 3. Controlemos. Ahí tengo mis dos pacientes. Cuando yo diga listado de pacientes según su último día y coloque el valor 10, en vez de quedarse sin nada, me dice no se encontraron pacientes, lo cual me da una buena referencia. 9 y terminamos. El siguiente planteaba buscar, ¿se acuerdan? Buscar un paciente por historia clínica. Voy a copiar el texto exacto. Dice, determinar si en el arreglo, ahí lo copio. O sea, la opción 3 es la de búsqueda y dice, determinar bla, 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 si existe mostrar sus datos y si no, dar un mensaje de error. Ya dijimos que esta búsqueda iba a ser una búsqueda binaria. De nuevo, la resolución de este ejercicio, en vez de pasar por parámetro la historia clínica que va a buscar, la carga dentro de la función. Nosotros vamos a seguir ese modelo, que también sería perfectamente válido pasar un parámetro. Buscar dentro del vector P, lo primero que vamos a hacer es ingresar la historia clínica que se busca. Para eso, ya que tenemos la validación programada en la carga, la vamos a aprovechar. Hace lo mismo que antes, o sea, muestra el mensaje de lo que quiere cargar y luego lo valida. Podríamos poner número de historia clínica buscada o a buscar para que se entienda qué dato es el que le estamos pidiendo. Validamos que se trate, o sea, lo controlamos hasta que se ingrese una historia clínica válida. Y en este caso, si la búsqueda fuera secuencial, haríamos un recorrido completo del vector preguntando para cada componente si la historia clínica es igual a la que el usuario ingresó. Con la salvedad de hacer break o detener ese ciclo apenas aparezca el dato para no seguir buscando, por más que la búsqueda secuencial no sea óptima, tampoco es cuestión de hacerla peor de lo que es. Entonces, mínimamente haríamos ese corte. En este caso, la búsqueda, como el vector está ordenado por historia clínica, se va a hacer binaria. ¿Cómo era la búsqueda binaria? Izquierda, ¿se acuerdan? Y derecha. ¿Cómo se inicializan? A ver si se acuerdan. La izquierda en 0, la derecha. Chan, 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 chan. Ahí me están googleando y a punto de pegarme en el chat cuál es el código. Nada se acuerdan, muy bien, por lo menos son honestos. La izquierda empieza en 0, la derecha en la longitud del vector. Y después, menos mal que tuvieron pasear hace poquito, no se acuerdan, pero de nada. Mientras, la izquierda, nada, estoy esperando en el chat. Los que ven el video no lo saben, pero yo estoy chusmeando el chat a ver si alguien me tira un dato. Nada, voy a tener que abrir la ficha si me llega a andar mal esto. Mientras la izquierda se mantenga menor igual que la derecha, ¿qué se hacía? Una pista, vamos. Nada, ¿se acuerdan? Muy bien. Buscar el medio, dice Agustina. Bien, Agustina. O sea, la C. Defino una C que es el promedio entre la izquierda y la derecha. Izquierda más derecha, dividido 2, entero era. ¿Se acuerdan? Por las dudas. Y después preguntar. Sí, muy bien. Preguntamos si en el vector, acá que el vector se llame P, es confuso, ¿no? Porque tendemos a poner V de una acá. Pero no, en este caso se llama P. Si P sub C punto, acuérdense que ahora que buscamos en un vector de registros tenemos que hacer referencia a un campo específico. En este caso es la historia clínica. Entonces, ¿cómo se llama el campo? Se llama ist-clínica. Entonces, si P sub C ist-clínica es igual a la historia clínica que el usuario ingresó por teclado, que está buscando, me faltan los 2 puntos. Entonces, ¿qué pasaba acá? La posición era igual a C. Y break. O podíamos directamente retornar C, suponiendo que la función estuviera previsto un retorno, ¿no? Acá no lo tiene previsto, pero yo lo agregaría, porque siempre lo hacemos así, así que lo voy a hacer así. ¿Sí? Si lo encuentra, retorna C.
Si no, acá no hace falta poner else porque se supone que si coincide la historia clínica retorna, así que si pasó de largo es porque no coincide con la central, se toma la decisión de desde qué lado se tiene que desplazar el índice, si hay que desplazar el índice de la izquierda o el de la derecha. Y para eso se compara con el que está en la posición central. O sea, si la historia clínica que está en la posición central, o mejor, si la historia clínica que estamos buscando es menor a la que está en la posición central, ¿qué significa? Que en caso de existir se encontraría a la izquierda del centro. Por lo tanto, la parte derecha la vamos a descartar. La parte derecha se va a ubicar en C menos 1, ¿sí? Se lo acercamos a C y C lo dejamos de lado porque ya sabemos que en la posición C no está. En caso contrario, la que cambia es la izquierda. Si nuestra historia clínica sería mayor a la central, entonces descartamos la mitad izquierda, haciendo que la izquierda se acerque al centro. Izquierda es igual a C más 1, en este caso. Y así se va moviendo el ciclo. Si logramos salir de este ciclo, es porque la historia clínica que estamos buscando no existe en el vector, ¿no? Entonces, retorna menos 1. O sea, si logró salir de este ciclo sin haber retornado nunca el valor C, quiere decir que el elemento buscado no estaba. En el menú está previsto para que directamente la respuesta la dé la función buscar, pero a mí la verdad que no me gusta tanto, así que esto lo voy a cambiar. Voy a hacer que retorne la posición y dice, si existe, mostrar todos sus datos. ¿Cómo voy a saber que existe? Porque este retorno es distinto de menos 1, ¿no? Si posición es distinta de menos 1, entonces el elemento existe, lo muestro. ¿Cómo lo muestro? Accedo al vector de pacientes en la posición indicada por pos. Esto si tuviera programada la función _stere, la función mágica. Como no la tengo programada, voy a tener que llamar al toString para que haga eso, para que transforme este registro en una cadena y lo No le muestre en gusta el pantalla. toString. No me gusta más la otra porque ahorro tiempo, pero lo estoy tratando de mantener como está en la ficha haciendo un esfuerzo. En caso contrario, entonces el registro no existe, entonces informamos no existe un paciente con esa historia clínica. Acá cuando existe, capaz podríamos poner un mensajito que diga, por ejemplo, paciente encontrado, para que se entienda que no estamos mostrando cualquier pavada, sino que apareció. Probemos a ver si anda esto. Voy a cargar el vector nuevamente, que vamos a poner, no sé, 3 pacientes. Y voy a poner el paciente 5. Bien, mis pacientes son así, ¿no? Se llaman todos igual que su historia clínica. Ahora voy a poner el paciente 4. Y por último el paciente 2. 2, 2. Siempre elijo pacientes que se llaman dentro del intervalo posible, ¿no? Para después no tener que estar pensando otro dato. Vamos a ver el vector siempre. Se ha cargado correctamente. 2, 4 y 5. Ahora vamos a buscar. Busco primero una historia clínica que no exista. Y se rompió todo. ¿Qué hice? P sub C es igual a la historia clínica out of range. Lo inicialicé mal. Porque lo inicialicé en len. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen? Miren, y encima esto queda grabado. Es len menos 1. Si no, el último componente no existe. Voy a tener que cargar todo de nuevo. Esto es lo que más bronca me da. Bueno. Imagínense en el parcial. Cuando cargan, le erran el dedo y tienen que empezar otra vez. Es muy antes. Cantidad de pacientes 3. Vamos. Vamos a cargar el paciente 6 con todas sus características en 6. El paciente 3 con todas sus características en 3. Y el paciente 1 con todas sus características en 1. Sí, claro, la carga lleva un montón de tiempo, por eso vamos de una a la carga automática. Pero bueno, acá lo queríamos probar para saber lo que estamos cargando. Listado 1, 3 y 6. Comprobamos siempre que el listado se genera ordenado. Ahora sí voy a buscar que no se rompa, chicos, porque corto la grabación acá, es un papelón. ¡Ah, qué suerte! Dice
no existe un paciente con esa historia clínica. Esto que se amontona acá no me está gustando. En cualquier momento le pongo una línea al menú, ¿no? Pero vamos a buscar uno que sí existe. A ver, por ejemplo, el 6. Voy a elegir la opción 3, que era buscar. Voy a buscar el paciente 6 y ahí lo encuentro, ¿sí? Historia clínica 6, nombre 6. Ya sabemos que mis pacientes son muy prolijitos para llamarse. Sí, eso voy a hacer, Luca, y voy a salir en este momento. Y le voy a poner a donde aparece el menú, en el programa principal. Podría ser un barra-n, pero lo voy a hacer con una rayita para que quede tipo una separación más linda. Voy a hacer una separación acá. Y esta otra separación acá también para que quede más prolijito, porque no me gusta esa montonera que se arma. Bueno, ya resolvimos entonces la búsqueda y el mostrar arreglo ya lo teníamos, así que sigamos adelante. Hasta acá de combinados nada, no sé si se dieron cuenta, pero nada de combinar. Hemos hecho todos ejercicios con vectores que ya al fin ya eran conocidos, ¿no? No sé qué tanta promesa de que íbamos a combinar cosas y no combiné un pepino. Pero bueno, vamos a empezar a combinar desde ahora. En las opciones 5 y 6. ¿Qué dice la opción 5? Grabe todos los datos del arreglo en un archivo. Para favorecer el desarrollo de los puntos que siguen, asegúrese de hacerlo de forma que cada registro se grabe por separado uno por uno, ¿sí? O sea, no vuelque el vector completo en el archivo, sino que hágalo uno por uno. Y luego dice mostrar el archivo generado en el punto anterior. Las 5 y las 6 van a ir juntas. Vamos a hacer una función crear archivo que tome como parámetro el arreglo P y lo grabe a cada uno de sus registros por medio de la función pickledump, ¿no? El nombre de ese archivo, claro, el combinado te salta Mariano. El nombre de ese archivo está en una variable global fd, cosa que no me gusta para nada. También, generalmente pasamos por parámetro la variable esta, pero el profe se ve que en esta ficha todavía le gustaban las variables globales, no sé qué pasó, y la hace con variables globales. Yo les recomendaría más bien pasar el nombre del archivo por parámetro, pero bueno, así está hecho en la ficha. ¿Por qué se hace la grabación registro por registro? Porque en el punto 7, al que todavía no llegamos, nos pide filtrar esos y solamente una parte tiene que ir a otro archivo. Entonces, si nosotros grabamos el vector completo, después tenemos que recuperar el vector completo, filtrarlo, hacer otro, bla. ¿Estaría mal? No, pero por ahí es más práctico, más, no sé, más directo hacer esto, ¿no? Se aclara, y yo mantuve la aclaración acá, se aclara en la ficha, que también se podría resolver de esa manera, pero esta resulta como más clara o más sencilla. Y la parte de mostrar el archivo, recordemos que cuando nosotros mostramos un vector, tenemos un ciclo más o menos rápido que armar para poder recorrerlo for i in range de n o for x in vector, ¿sí? Y aparecen los registros. En el caso de mostrar el archivo, ese recorrido está controlado por el tamaño del mismo, todo lo que vimos la semana pasada. Y además, hay que tener siempre la previsión de controlar que exista el archivo que se va a abrir, porque si el archivo que se va a abrir no existe, se genera un error. En el caso, lo mismo pasaría en el vector, pero en el vector es más fácil controlarlo por la longitud. Acá hay que verificar sí o sí toda función que lee un archivo debe controlar la existencia física del mismo. O sea, esta diapositiva, esta parte del ejercicio 5 y 6, se concentra específicamente en archivos y en trasladar desde el vector hacia el archivo la información que estuvimos procesando. Veamos entonces cómo se hace. Dice, grabe todos los datos del arreglo, me voy a copiar esto, en el código, en la opción 5, que es crear archivo. Grabe todos los datos del arreglo, esta parte de para favorecer los puntos que siguen. Bueno, no molesta, lo dejo como está. Que por separado, uno por uno. Bueno, el uno por uno quedó bien acá. Voy a dejar el uno por uno allá porque ya queda muy pesado. El archivo debe ser creado si no existía y todo dato que hubiese contenido debe ser eliminado si ya existía. Por si no se acuerdan, esta magia que sucede acá, a partir de la palabra todo, que se pone todo en azul, es porque esto sirve para
por la expresión to do en inglés, que es algo por hacer, ¿sí? Es como una lista de cosas para hacer. Entonces se puede marcar en los comentarios algo que está pendiente de hacer. Por eso cuando uno usa to do, bla, el resto del bla se pone en azul. Como en español la palabra todo es igual a to do, suceden estas cosas, ¿sí? Entonces, si pusiéramos y los datos que hubiese contenido, no pasa eso, ¿no? No se asusten cuando les aparezca así. Si ponen la palabra todo dentro de los comentarios, causa ese efecto. Bueno, pero lo que nos importa, aquí hay que crear un archivo, ¿no? Dice, si el archivo no existía, debe ser creado. O sea, al momento de crear el archivo no hay que controlar la existencia de nada. La cuestión viene en la lectura. Pero ahora nos vamos a ocupar de crear el archivo. Si el archivo no existe y debe crearse, significa que lo abrimos en modo de escritura, ¿sí? Tenemos dos modos de escritura, el modo W, que justamente limpia todos los datos que hubiera previos en el archivo, empieza de cero, o el modo AB, que agrega al final de los datos que ya existen. Como acá aclara específicamente que deben eliminar los datos existentes, el modo va a ser WB. Si el enunciado no lo dijera específicamente, eligen el modo que ustedes prefieran. Pero lo que hacemos generalmente es tomar una variable m, que es el manejador del archivo, e invocar a la función open, indicándole primero el nombre del archivo, que como ya saben está en una variable global, ¿ven? Está declarada acá esa variable, por eso no necesito pasarla como parámetro. Repito que no es la opción que más me gusta, pero así está hecho. Y luego el modo, que sería WB, escritura, si el archivo ya existía o tenía información, lo limpia y empieza a grabar. Y siempre que abrimos un archivo, lo cerramos al terminar. Entonces, mopen, mclose. En el medio vamos a tener que hacer el ciclo que traslade la información del vector al registro. A partir de ahora que aparezcan estas combinaciones de estructuras, ustedes siempre se van a tener que preguntar cuál es la estructura que tiene la información, de dónde quiero llevar la estructura o la estructura origen y cuál es la estructura de destino. ¿Por qué? Porque acá se les empieza a hacer un matete, un montón de alumnos, un lío, matete que para la moderna que elegí, se les empieza a hacer un bardo, para no usar palabras más groseras, y entran a poner un ciclo while que recorre el archivo, con un for, con un while, con 78 ciclos que no tienen pie ni cabeza acá, y no. El ciclo se plantea siempre sobre la estructura de origen. En este caso, el origen de los datos que se van a trasladar está en el vector. Entonces, el que se recorre y el único que se recorre es el vector. For i in range del len de p se plantea el recorrido. Escribimos la palabra range acá. Ahí está. En range del len de p. Para cada una de estas vueltas, lo que vamos a hacer es bajar al archivo el dato que estamos leyendo del vector. Entonces, esto quiere decir que vamos a hacer pickle, punto, ¿qué opciones tenemos? Load o dump. Pickle.dump, que es el que sirve para volcar. Recuerden que la semana pasada les decía que es esto, dar vuelta, la palabra dump, volcar. ¿Qué vamos a volcar? El registro, ¿sí? Voy a hacer el import de este módulo, antes que nada, si no lo hizo solo este coso. Ah, sí, me lo hizo solo. Vamos a volcar el registro, que es p sub i, en el archivo que acabamos de abrir, que está referenciado por m, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes presionan... Uy, me acuerdo, F1 era... No, me va a abrir el coso. Abre, pero lo abre... No, quería que me abriera la ayuda de la función. ¿Cómo era esto? No. Quiero que me muestre la ayudita acá. ¿Por qué no lo hace? Será mala. Espacio. Control espacio. Bueno, no me acuerdo. ¿Por qué no hacemos el vector entero, Mariano? Porque después nos va a pedir en un siguiente ítem que recuperemos del archivo solo algunos registros. Entonces, cuando queramos hacer eso, vamos a tener que agarrar el vector entero,
y después leerlo entero y empezar a recorrerlo otra vez. Entonces, para hacerlo mejor, como una inversión a futuro, lo hacemos de esta manera, pero se podría grabar el vector entero también. Solo que en este caso implicaría un reproceso que no está bueno, por eso lo hacemos uno a uno. Bueno, veamos acá un poquito cómo sucede este proceso. Nosotros vamos a cargar, una vez más, estoy a nada de generar aleatorio los datos para dejar de cargar información en vano, pero vamos a resistir. Voy a ir a la opción 1, cantidad de pacientes 2. Voy a poner mi famoso paciente 5. Y luego voy a poner mi paciente 4. Vamos a ver si están los dos en el vector. Sí, mi paciente 4 y mi paciente 5 están ahí. Vamos a la creación del archivo. Sí, está perdiendo mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. Vamos a la creación del archivo. Acá. Se abre la conexión con el archivo. Acá, sí, ya lo hago. Tranquilos, ya voy ahí. Lo que pasa es que quiero también tener presente qué info puse, pero ya lo hago. En el próximo lo hacemos carga automática. Total, este ya termina. Abrimos la conexión con el archivo. Decía, como esto lo abrimos para escritura, entonces no necesitamos verificar la existencia del archivo porque igual lo vamos a pisar. Bien, ¿por qué no? Ah, y elegí la otra opción, qué tonta, bueno, perdón, con razón. Creación de un archivo con todos los datos registrados a las 5. Digo, ¿qué se quedó esperando la consola? Ahí está. Ahora sí. Abro el archivo para lectura y lo que voy a recorrer es el vector. Repito, hay un solo ciclo acá que es el recorrido del vector. Para cada vuelta, tomo el registro que está en la posición Y del vector y lo ubico en el archivo cuya conexión acabo de abrir. Lo vuelco, leo el siguiente registro, ese siguiente registro se vuelca y al final se cierra la conexión, ¿no? Entonces, ¿cómo yo compruebo que esto funcionó? Porque si vamos acá, empieza a existir el archivo pacientes.med que antes no estaba. Y si lo abro, le vamos a decir que es de texto, aunque no reconozca la extensión med, por supuesto. Si lo abro, parece que me va a mostrar. Bueno, lo vamos a mirar con el navegador, con el explorador común, que ahí sí lo muestra bien. Vamos acá. No, ¿qué hice? Abrir otra materia. Vamos acá, donde estoy trabajando. Vamos acá. Acá. Lo voy a abrir con el bloc de notas. No hice notas más. Bueno, no importa. No muestra nada. ¿No lo escribí? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no muestra nada, chicos? Vamos a poner más datos. ¿Porque no se ve? No, pero lo tendría que haber hecho. Bueno, no importa. El archivo vamos a suponer que está creado. No me lo muestra todavía, pero el archivo está creado. Me preocupa un poco esto. Bueno, ya me voy a fijar. ¿Qué dije? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, y lo siguiente es mostrar el archivo, ¿no? Entonces vamos acá a mostrar el archivo generado en el punto anterior. ¿Sí? Y acá, saco esto de acá. Un toque, un segundito, tic, 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 estoy buscando. Dice, mostrar el archivo generado en el punto anterior. Sí, o sea que sería este. En este caso, sí necesitamos hacer esa validación de que primero exista, ¿sí? De que primero el archivo exista. ¿Por qué? Porque si no existe, va a causar un error, ¿no? Entonces, esperen que ahí voy. Tic. Un objeto. Estoy pensando, ¿por qué no me lo muestra? Bueno, estaba buscando algo para abrirlo mejor, pero no me salió. No importa, vamos con esto. Un objeto, tic.
¿Lo hice bien el dump, chicos? No estaba prestando atención a esto. Sí, el objeto y el file. Dump. A ver, esperen que voy a buscar por las dudas, ya veo que lo hice mal. El objeto y el file, sí. Bueno, no sé por qué no me lo mostró recién. No sé si tengo que hacer flash. ¿Se acuerdan que la semana pasada me pidió un flash? Pero no debería. Bueno, no importa. Vamos a mostrar el archivo. Entonces les decía, acá nosotros necesitamos verificar, antes que nada, la existencia del archivo, ¿no? Cuando vamos a mostrar un archivo, primero hay que controlar que exista. Para eso vamos a interactuar con la función que o con el módulo, mejor dicho, que se relaciona con el sistema operativo. O sea, nosotros lo que tenemos que preguntar es si os.path, ¿se acuerdan? Que lo usamos la semana pasada, hacemos el acceso, digamos, físico al archivo, si existe, acuérdense de la tercera persona, un archivo que le vamos a pasar como parámetro, como la variable es global, entonces no necesito que venga acá como parámetro, pero sí lo vamos a usar en la función exist. Si el archivo no existe, entonces no tenemos nada más que hacer. Por lo tanto, es recomendable poner el archivo fd no existe y hacer acá un return o un break, ¿sí? Como decir, listo, no porque vayamos a retornar algo, sino para decir, se acabó la ejecución, no tiene más sentido, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Para no poner else y tener que programar todo el resto del recorrido con, dentro del else, ¿no? Entonces ahí decimos, controlo la existencia del archivo, ¿sí? Ahí te respondo en el chat. Controlamos que exista. O mejor dicho, vamos a poner acá, si el archivo a leer no existe, cancelamos la ejecución del método. Eso es lo que hacemos acá. Se coloca el import os.path, pero lo que pasa acá es que mi IDE lo hace solo, ¿ves? Entonces yo por eso no lo hice a mano, pero si a usted les dice que no lo reconoce, le tienen que poner import os.path. Igual es tan odioso que no se autocompleta, o sea, si ustedes ponen os, ¿sí? No lo hace. O sea que no les ayuda mucho, ¿no? Se tienen que acordar de que se escribe así. Pero mi pregunta era si no solamente se tenía que escribir el exist, que es una No, función vos dentro de podrías la poner OS. import os solamente y luego tendrías que poner path.exist, ¿sí? O poner from os path import asterisco, ¿no? Para no tener que poner el prefijo, queda medio raro. Eso lo hacemos con los módulos nuestros, pero me parece que perder todo el acceso no está tan bueno cuando son módulos externos al programa. Yo lo mantendría Ah, ok, así, ok, ok. como hacemos con Yo, random. yo me acuerdo porque el profe, creo que Silvio, el año pasado, nos enseñó a colocarlo como from o de OS, Claro, el punto claro. path, import asterisco, y solamente importaba el exist. Entonces ya a mí me quedó grabado así solo. Claro, también podría ser así. Es lo mismo, digamos. El tema del acceso es simplemente para... Yo, pero O sea, vale es igual. personal, digamos, da igual. Yo prefiero que los módulos que son externos, que no están acá, hacerles la referencia completa. Y para ahorrarme el OS, lo pongo entero. Entonces, Ah, por ok, eso lo dejé. Pero un import requiere, a eso es lo que voy. Un import de os.path requiere de una manera o de otra, lo mismo que se requiere el import random, a pesar de que uno le ponga random.randint después, ¿no? Pero el import hace falta. ok, Bueno, y gracias. ahora viene el recorrido, ¿sí? Recorremos el archivo. Recuerden que los recorridos del archivo no tienen un for como el vector, sino que requiere un ciclo while hasta la cantidad de bytes que tiene el archivo. Entonces tenemos el tamaño del archivo o la cantidad de bytes que tiene. También se le preguntamos al path. os.path.getSize de este archivo. ¿Por qué? Porque el tamaño es físico. ¿Cuántos bytes ocupa el archivo? Tomamos el tamaño y luego hacemos mientras, y acá se hace una combinación, perdón, antes del mientras, este es el tamaño del archivo y por otro lado tenemos que hacer la conexión de lectura con este archivo.
O sea, este open que hicimos acá arriba era de escritura. Si ahora lo que pretendemos es hacer un acceso de lectura, hay que volver a colocar open, el mismo file descriptor, pero en vez de W le ponemos RB, que es el modo lectura. Entonces, luego acá decimos, mientras, ahora sí, m.tel, que nos indica la posición actual del archivo, de lectura del archivo, se mantenga menor que la cantidad de bytes que tiene, quiere decir que tenemos todavía algo para leer o para recuperar del archivo. ¿Qué es lo que vamos a recuperar? Un registro por medio de pickle.load, en este caso, ¿sí? Vamos a llamar a pickle load. Entonces, al hacer pickle load, no tenemos una referencia al registro, como si la necesitamos en dump, sino solamente una referencia al origen de datos, ¿sí? A de dónde lo tiene que tomar. Y así tiene que ir avanzando por todos los registros que encuentre y al final, y cada vez que lo lee lo tiene que mostrar, ¿no? Lee un registro y acá va mostrando ese registro. Recordemos que este registro es un paciente, porque vamos a ir tomando de a pacientes. Entonces, para poder mostrar ese registro, vamos a tener que convertirlo de nuevo a cadena, ¿sí? Entonces leemos el registro y lo convertimos a cadena. Acá lo voy a cambiar como paciente para que nos acordemos que es un paciente, para que quede mejor. En el caso anterior, entonces acá tenemos por un lado la creación del archivo y por el otro lado tenemos la parte de mostrar el contenido. Voy a interrumpir ahora acá porque si el archivo ya fue generado y como ustedes lo ven el archivo está acá, yo tendría que poder leerlo, ¿sí? Sin necesidad de volver a cargar el vector. O sea, si yo ejecuto acá, y elijo directamente la opción de mostrar el archivo, que es la opción 6, me debería permitir leer el archivo. El archivo no tiene que desaparecer aun cuando la ejecución haya terminado. Entonces, dice, ¿el archivo existe? Controla. No, por supuesto, sí existe. Toma el tamaño en bytes, tiene 202 bytes, así que algo escribimos adentro, aunque recién no me lo mostró. Lo abrimos en modo lectura y controlamos. Tel, que en este momento debería ser 0 porque todavía no leímos nada, es menor a la cantidad de bytes del archivo, debería ser que sí, porque tel debería ser 0. Entonces lee el primer registro, lo carga y fíjense que acá ya reconoce que se trata de un paciente. ¿Por qué? Porque como hablamos la semana anterior, la serialización no solamente guarda en el archivo la información en sí, sino en el caso de ser una estructura de datos como este class, también guarda el nombre de esa estructura, de ese class, y los campos que lo conforman. Por eso el IDE nos está mostrando acá que se trata de un paciente y de hecho leyó o distribuyó los campos inclusive correspondiente a cada uno, o sea, acomodó los datos leídos en el campo correspondiente. Esto es lo que nosotros mostramos por pantalla, ¿sí? Después leemos el siguiente, lo mostramos por pantalla, leemos el siguiente, no hay más nada para leer, así que aparecieron acá los dos pacientes del archivo. Cuando esto termina, ¿cómo podemos hacer la prueba de que controlar si verifica bien la existencia de un archivo? Voy a cambiar esta variable por un ratito, voy a hacer que busque un archivo que no existe. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto, si vamos a la opción 6, directo, de mostrar el archivo, me dice ese archivo que yo busqué no existe, ¿no? Y está bien porque no existe, porque le acabo de inventar el nombre y ese archivo no ha sido generado. Al momento de generar el archivo, esto me olvidé de mostrarles antes, lo que queda feo es que yo cargo los pacientes, bueno, no se pongan nerviosos que ya terminamos con la carga, ya sé que no les gusta cargar, pero vamos a poner acá 5, 5, 5, 5. Cuando yo genero el archivo, ¿no? Opción 5, no pasa nada, ¿no? O sea, lo arma al archivo teóricamente, está guardando esos datos acá, pero no me informa nada. ¿Cómo voy a comprobar que el archivo existe? Porque si pongo 6,
aparecen de nuevo estos dos pacientes, pero no está tan bueno. Entonces, cuando ustedes generen un archivo, siempre está bueno, aunque sea acompañarlo de un mensaje, ¿no? Acá, una vez que terminaron de crear el archivo y lo cerraron, pongan un print que diga archivo generado, ¿no? Incluso acá tienen el nombre, así que pueden poner archivo fd generado. Uy, generado. Como para que se entienda que pasó algo, ¿no? No lo voy a volver a probar porque tengo que cargar el vector de nuevo, pero que me había faltado decirles eso. Siempre se acompaña de un mensajito. Bueno, y vamos a lo nuestro. Ya hicimos entonces la generación y la presentación. Y ahora viene al revés. Dice, usando el archivo creado en el punto 5, crear en memoria otro arreglo, o sea, no volver la información al arreglo P, sino crear otro, que contenga los registros de los pacientes cuyo código de enfermedad sea 8 o 9. Recuerde, debe crear otro arreglo de registros y no eliminar ni modificar el original que se creó en el punto 1. Y luego dice mostrar el arreglo creado en el punto 7, ¿no? Entonces vamos a ir con estos dos últimos. Hay una función que se llama crear segundo arreglo, por las dudas tenían dudas del objetivo, que toma el archivo que nosotros creamos, lo recorre de manera similar a lo que hicimos recién para mostrarlo, pero únicamente tomando los pacientes cuyo código sea 8 o 9. Y luego tiene que retornar el arreglo. Y la opción 8, que es la más sencilla, va de nuevo a mostrar arreglo reusando, ¿no?, esa función, pero ahora para mostrar este nuevo vector que tiene menos registros que el original, pero la misma forma, los mismos datos. Vamos entonces a nuestro código. Primero voy a copiar lo que hay que hacer, que es usando, uy, se me escapó, ustedes no lo ven, pero usando que sea 8 o 9, el recuerdo no lo voy a copiar. Entonces opción 7, crear los registros de los pacientes cuyo código de enfermedad sea 8 o 9. Y en el último caso, mostrar el arreglo creado en el punto 7. Entonces acá vamos a poner mostrar el arreglo creado en el punto 7. Bueno, como pudieron ver recién, no voy a tener pacientes con enfermedad 8 o 9, por lo tanto no se va a generar nada. Así que por última vez voy a ejecutar el programa y voy a cargar unos cuantos pacientes con enfermedad 8 o 9. Vamos a cargar 3 pacientes y voy a poner el paciente 2, de nombre 2, 2 días, código de enfermedad 8. Voy a poner un paciente 3, 3, 3 y que no tenga la enfermedad esa, 3. Y después voy a poner el paciente 7, 7, 7, cuya enfermedad es la enfermedad 9, ¿no? Entonces así vamos a tener 2 pacientes. Mostremos el arreglo. El arreglo tiene estos 3 datos y lo que voy a hacer es generar el archivo antes de salir. Lo voy a mostrar por las dudas. Ahí vemos que tiene los datos necesarios y salgo. Una vez que yo generé el archivo, cuando vaya a puedo ir a esta función directamente porque el archivo ya existe, ¿no? Entonces no tengo que en la siguiente ejecución volver a cargar todo. Se va a basar en el archivo con los 3 datos que acabo de generar. ¿Cómo se hace para esta creación de un segundo arreglo? Como les dije recién, va a ser un recorrido parecido al que muestra el archivo. Entonces lo tomemos como referencia. ¿Qué hacía este método? Verificaba la existencia del archivo y luego lo recorría. Para cada uno de los registros leídos, se limitaba a mostrarlo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Recorrer el archivo, como está haciendo, pero trasladar a un nuevo vector los registros que tengan enfermedad 8 o 9. De nuevo, nos planteamos la pregunta que les decía recién. ¿Cuál es el origen de datos? El archivo. ¿Cuál es el destino? Un nuevo vector. Entonces, si el origen de datos es un archivo, va a haber un único ciclo y es el que recorre el archivo. No va a haber un ciclo recorriendo el vector.
¿Cómo vamos a hacer entonces para pasar este paciente? O sea, no lo voy a mostrar en pantalla, sino que voy a preguntar. Si el paciente, punto, código de problema, es igual a 8, o el paciente, punto, código de problema es igual a 9, que son las dos posibilidades, también podríamos haber dicho mayor o igual a 8 y menor o igual a 9. Si es alguno de los dos códigos que me interesan, lo tengo que traspasar al vector. Para traspasarlo al vector, no necesito tener el vector creado de antemano, porque si tengo el vector creado de antemano me va a quedar salteado, ¿sí? Algunos los paso y otros no. Lo que voy a hacer, en cambio, es generar un vector vacío, ¿sí? Entonces vamos a decir pacientes, o este va a ser el segundo vector. Este nuevo vector va a empezar vacío. Y cada vez que yo encuentre un paciente con código de problema 8 o código de problema 9, ¿qué hago? Lo agrego en ese vector, como si fuera un acumulador de pacientes. B2.append, le agrego al vector este nuevo paciente. Entonces, cada paciente que cumple la condición va a ir al vector. Los demás no van a pasar. Y cuando termine el proceso, retornamos el vector creado. Hacemos acá un return de ese B2, de ese vector resultado de pacientes con enfermedades 8 o 9. Recorremos el archivo, voy a decir acá, filtrando los pacientes de enfermedad 8 o 9. Por eso no habíamos guardado el vector completo, porque ahora cuando leemos del archivo, solo algunos registros van al vector y los otros no. Acá nuevamente no tenemos ningún mensaje que diga que el vector se generó, entonces acá por lo menos vamos a poner un print que diga vector generado, porque si no, cuando ejecutemos esta opción no va a pasar nada. Miren, se los voy a mostrar antes que anticiparlo, se los voy a mostrar. Yo ejecuto esta opción. Puedo ir directo a crear un arreglo bla, pero no me informa nada, ¿no? Porque no tenemos ninguna salida por pantalla para este proceso. Por eso les digo que cuando hacemos estos traspasos, siempre conviene poner acá, decir vector generado. Como recién puse, archivo generado. Entonces, por lo menos, cuando yo elija la opción 7, me dice vector generado, y cómo lo voy a mostrar, voy a ir a la opción 8, que ahora no tiene... Ah, ¿ya estaba programado esto? Voy a ir a la opción 8 y va a salir por pantalla, ¿no? Listado de pacientes con código de enfermedad 89. Esta la dejé, la había dejado programada, no me acordaba. Fíjense cómo reusamos, ¿no? La función mostrar arreglo. A partir del retorno de esta función, llamamos a la siguiente, mostrar arreglo, le pasamos el nuevo vector y ¿qué es lo que cambia? El título. Entonces lo muestra con la misma lógica, pero con otro título. Lo recorre y lo muestra, pero con otro título. ¿Qué pasa si yo voy directo a esa opción? Si voy directo a la opción que muestra el arreglo generado, no pasa nada. Aparece el título y nada más, porque no se sabe que no hay datos. Entonces, ya como para darle un fin a esto, tendríamos que ir a la función mostrar arreglo y hacer algo similar a lo que hicimos antes. Poner una bandera que diga hay datos es igual a falso. Y cada vez que decidamos mostrar alguna, podemos poner hay datos en true. En este caso también podríamos controlar la longitud del vector. Como no hay, en nuestro caso, como vamos a mostrar el vector completo, por ahí no hace falta hacer directamente la bandera. Lo voy a dejar sin bandera, así hacemos dos opciones distintas. ¿Cómo nos daríamos cuenta de si hubo datos o no? Si la longitud del vector a mostrar es igual a 0, si la longitud del vector es igual a 0, entonces acá pondríamos no se encontraron registros o vector vacío, también podemos poner el arreglo está vacío, ¿sí? Y en caso contrario, sí mostrar el contenido del vector, ¿no?
O también se puede hacer como hicimos recién con el archivo, poner el arreglo está vacío y return, como una forma de salir de la ejecución y avanzamos únicamente en el caso de que el vector tenga algo. Con la bandera también es válido, como les mostré antes, pero siempre hay que prever estas cosas para que no quede tan raro, ¿no? Miren ahora, si yo voy directo a mostrar el arreglo del punto 7, me dice el arreglo está vacío. Si ahora ejecuto el punto 7, que genera el vector, y luego el 8, ahí veo que aparece el paciente con enfermedad 8 y con enfermedad 9, pero el otro paciente no está más, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo miro el archivo completo con la opción 6, hay 3 pacientes, 8, 3 y 9 son las enfermedades. Si muestro el arreglo, solamente tiene la 8 y la 9. Bueno, esto, y vamos a hacer una pausita en este momento, nos libera también de la carga de datos, ¿no? Vamos a empezar a hacer ejercicios en los cuales los datos iniciales se lean de un vector, por ejemplo, de un archivo. Entonces ustedes ejecutan el programa, levantan la información del archivo y a partir de ahí siguen adelante con el proceso. No tienen que todas las veces cargar los datos de origen. Si quieren cambiar los datos de origen, por ahí les conviene ejecutar generar un archivo nuevo y luego trabajar sobre eso. Sí, Mariano, el parcial 4 sería algo así. Quizá este es muy largo, ¿no? Es como que todos los ejercicios que están en esta ficha tratan de cubrir la mayor cantidad de alternativas posibles dentro del tema, para que ustedes tengan todo un ejemplo completo. Quizá en el parcial sería algo así, pero con 3 o 4 puntos a cubrir, no tan largo. Quizá podría ser un final, este podría ser un final. Parcial 4 un poquito más pequeño. Bueno, son 17 y 17 y 20 y media. Vamos a hacer 13 minutitos de recreo, ¿sí? A las y media vuelven y seguimos con los demás. A los demás no les dejé tanto para desarrollar, solo lo vamos a revisar juntos para ver los puntos interesantes que pueden tener para tener en cuenta, ¿no? Bien, y media los espero de vuelta. Un descansito y nos encontramos. Resume recording. Bueno, como les decía, este primero lo dejé como ejemplo con más desarrollo. Los que siguen, trate de centrarme en lo que más se destaca, porque el resto de las cosas más o menos son similares a este primer ejercicio y tiene como idea fundamental que ustedes tengan una variedad de ejemplos en los cuales trabajar, practicar ustedes y luego comparar o entender cómo se desarrollan y agarrarle el ritmo para lo que viene, ¿no? El que sigue apunta a gestión de archivos en forma directa. ¿Cuál es el objetivo principal de esta presentación? Demostrar que nosotros no necesitamos siempre utilizar un arreglo como estructura intermedia. Vieron que en el ejemplo de recién yo cargaba un vector, luego pasaba información al archivo, la volvía a un vector o la mostraba directo del archivo. Bueno, este ejercicio trabaja únicamente con archivos, o sea, sobre el archivo hace la carga, del archivo lee, del archivo procesa y nunca aparece un vector de registros como intermediario. Resaltamos esto porque vemos en los exámenes muchas veces que los alumnos sí o sí recorren un archivo, cargan un vector, ¿no? O tienen que cargar un archivo, cargan primero un vector. No siempre es ese el paso intermedio. Y esto lo demuestra. Es el problema 56 y dice, la Oficina Regional de la Junta Electoral Provincial ha pedido un programa que almacene en un archivo los datos del padrón electoral de cierta localidad. Muy oportuno para este fin de semana el ejercicio. Por cada persona habilitada para votar en esa localidad, se guarda su DNI, su nombre, su edad y un indicador del sexo de esa persona, B para varón y M para mujer. El programa debe incluir un menú de opciones que permita 1. Cargar datos en el archivo, pero cuidando que no se repita ninguna persona dentro del mismo, ¿sí? Esto es una curiosidad. 2. Mostrar los datos del archivo completo, esto ya no es novedad, ya lo hicimos en el caso anterior. 3. Determinar si en el archivo existe un votante con número de DNI igual a X, si existe mostrar todos sus datos, si no informar que no existe. Ahora vemos cómo se hace esto, pero dentro de un archivo. Determinar cuántos votantes son varones y cuántos son mujeres va a ser sencillo.
generar un segundo archivo que contenga solo los datos de los votantes mayores a 70 años, vamos a ver cómo se hace, y mostrar el archivo generado en el punto anterior. Este es el programa completo, vamos a ir como recién, paso a paso. Primero, cargar los datos en el archivo. Si nosotros vamos a cargar los datos en el archivo, en este caso se establece un criterio, ¿sí? No podríamos preguntarle al usuario cuántos datos va a cargar y hacer un ciclo de n, como en el caso anterior, pero acá lo que se plantea es pedirle al usuario un DNI, ¿no? Y decir, mientras ese DNI sea distinto de 0, seguimos cargando, ¿no? Entonces es un ciclo while con una doble lectura. Carga un DNI, mientras sea distinto de 0 lo procesa y antes de salir pide otro, como hacíamos al principio cuando veíamos ciclo while. Voy a saltearme un poquito por un momento esta parte y me voy a fijar qué hace si esto fuera una carga tradicional. Carga los campos del registro, el nombre, la edad, el sexo. Con esos datos arma el registro del votante, DNI, nombre, edad y sexo, ¿sí? Arma el registro. Y en vez de hacer append en el vector, o en vez de hacer add in order, como vimos recién, ahora llama directamente a dump y traslada el registro al archivo que está creando. Le agrega este proceso flash porque es como que refuerza la grabación. A veces, como ustedes vieron recién, la grabación en los archivos se pausa, digamos como que el sistema operativo la mantiene ahí en espera y recién cuando el programa termina, por ahí la formaliza bien a la grabación, ¿no? Entonces, flash lo que hace es forzar el momento en que los datos de la memoria realmente se guardan en el disco. Esto sería una carga de un archivo sencilla. Lo que se agrega es esta parte, ¿sí? Acá tenemos el recorrido, la explicación que les estoy dando acá. Se agrega esta parte, el control de las repeticiones. No basta con ingresar un DNI y con ese DNI armar el resto del registro, sino que controla que no exista ya en el archivo un DNI igual a eso, a ese. Para eso usa la función buscar. La función buscar busca, valga la redundancia, en el archivo el DNI que se acaba de ingresar. Si el resultado es -1, como habitualmente hacemos, entonces significa que el elemento, que ese DNI, no existe en el archivo y por lo tanto lo puede agregar. En caso contrario dice, el DNI está repetido, así que no lo voy a agregar, pero no pide otro DNI dentro de este else, digamos, sino que directamente se limita a pedir el siguiente antes de volver a empezar, ¿no? Entonces dice, este no me sirve, pide otro y vuelve al inicio. Entonces se agrega a la carga habitual este proceso que controla dentro de la misma estructura si ya hay un elemento igual, un DNI igual al que se quiere, agregar. ¿Por qué le pasan -1? Porque lo que debe validar es que sea mayor que -1, ¿sí? No valida mayor que 0 porque el 0 le sirve para cortar. Entonces controla que el número sea positivo o 0, digamos. Normalmente validamos mayor que 0, pero acá no permitiría ingresar el 0, que es para el corte. Por eso le pone -1. Y la grabación en sí, como les comentaba recién, es esta, el dump y el flash que refuerza el hecho de que la grabación se haga inmediatamente. La novedad entonces es sobre todo este control, ¿no? Vamos a verlo, antes de pasar al siguiente, vamos a ver cómo está implementado. Veamos, este es el ejercicio 2. Dice, esta es la carga del archivo, el método que estábamos viendo recién. ¿Qué hace la función buscar? La función buscar, recuerden que cuando nosotros estamos recorriendo un archivo o estamos en este caso grabando el archivo, el valor de tel va avanzando, ¿sí? Con cada dump que yo hago, el valor de tel, el valor del puntero activo, se va moviendo. Esta función que busca tiene que volver siempre al principio del archivo, a controlar si en los DNI que ya se grabaron existe este nuevo que se quiere agregar. Si se tratara de un vector, este recorrido volvería a 0, ¿sí? Sería de 0 hasta n, buscaría si el DNI está repetido o no. ¿Cómo se trata de un archivo?
toma el tamaño, como estamos acostumbrados a hacer, ubica la posición inicial del file pointer, pero lo mueve al principio. ¿Se acuerdan el SIC que decía cuánto moverlo y desde dónde? Mueve el puntero desde el inicio del archivo, SICset, o mejor dicho, perdón. Sí, bien digo, perdón. Mueve el puntero hacia el inicio del archivo. ¿Por qué? Para que este recorrido tiene que empezar todas las veces, mientras que el archivo que se está grabando sigue activo. Entonces, graba en la posición 3, por decir algo, del archivo, y luego recorre la posición 1 y la 2. Graba en la posición 4, recorre la 1, la 2 y la 3. Entonces necesita reiniciar este ciclo, por eso la búsqueda. Este valor, FP inicial, lo guarda para tener en cuenta dónde empezó a leer, dónde estaba cuando empezó a leer. Esto tiene que ver más con el resultado de la búsqueda. ¿Por qué? Porque la posición en principio se ubica en -1, ¿no? Dice, mientras tel se mantenga menor que el tamaño, acá el archivo se empieza... No, espera, me arrepentí. Lo voy a hacer con el paso a paso que me parece que se va a entender mejor. Disculpe, me arrepentí. Vamos a hacerlo con el paso a paso, porque estoy explicando todo en el aire y no tiene sentido si tenemos acá el ID para verlo entre todos. Vamos a la consola, registrar votantes en el padrón. Bueno, voy a cargar el primer DNI del votante, no me voy a poner a cargar DNI porque no terminamos más, voy a poner el DNI 11. ¿Qué hace aquí? Toma el tamaño del archivo donde está escribiendo, ¿no? Busca, primero que nada busca. ¿Qué tamaño tiene ese archivo? 0, porque todavía no agregué ningún votante. Entonces, ay, perdón, siempre me olvido de cerrar. Un momento, ahí está. Se ubica al principio del archivo. Posición dice -1, no le prestamos atención por el momento. Después, mientras la posición actual sea menor al tamaño, ¿qué pasa con ese ciclo? No se ejecuta nunca. ¿Por qué? Básicamente porque no hay nada en el archivo para buscar. Entonces retorna la variable posición. ¿Cuánto vale la variable posición? -1, ¿no? Que retorna -1. Entonces el primer DNI, el DNI 11, que yo estoy por agregar, ¿se encuentra en el archivo? No, si en el archivo no hay nada. Como el retorno es -1, lo agrega, ¿no? ¿Cómo lo agrega? Viene acá a la consola, voy a detenerlo en dump. Viene a la consola, me pide el nombre, se va a llamar 11 este señor, me pide, ¿qué cosa? La edad, que sigue acá, a ver. La edad de un valor entre 0 y 120, tiene 11 años, no, porque no puede votar, así que le vamos a poner que tiene 45 años. Sexo, varón o mujer, es un varón, y ahora lo está por guardar en el archivo, ¿no? Entonces ahora hace el guardado en el archivo, hace el flash y termina. Imprime, pide otro DNI. Recordemos que con el DNI 0 termina, así que voy a cargar una persona con otro DNI, 22. Entonces, sigue adelante, acá, me dice, ¿cuál es la edad? ¿No? Mayor o menos 1, sí, acá está, 22. Me pide el nombre, creo. No, primero lo busca. Yo ingresé al 22. Ahora va a tomar de nuevo el tamaño del archivo. El tamaño del archivo ya es 87. ¿Por qué? Porque la persona con DNI 11 ya la agregué al archivo. Coloca el puntero activo al principio y empieza a buscar. ¿Tel es menor al tamaño total? Sí, porque al menos tiene un registro para leer. Recuerda entonces dónde está antes de hacer load. O sea, antes de empezar a leer el registro. Lee el votante, ¿sí? El votante quedó guardado en este registro. Entonces ahora compara. ¿El DNI de ese votante es igual al que se quiere ingresar? No, no es igual. Avanza a la siguiente posición de lectura. Acá no le queda más nada por leer, porque el archivo tiene un solo registro hasta ahora, que era el DNI 11. Por lo tanto, sale y retorna la posición. ¿Cuánto vale la posición? -1, porque el DNI 22 no lo encontró. Como no lo encontró, entonces avanza y lo guarda. Mejor dicho,
no lo guarda, me pide los demás datos. Me dice cómo se llama esta persona, le digo que se llama 22. ¿Qué edad tiene? Tiene 22 años porque sí puede votar y es una mujer. Me pide otro DNI. Voy a volver a intentar poner el DNI 11 para que se dé cuenta de que está repetido. Nuevamente la función buscar toma el tamaño del archivo. Fíjense que el archivo va creciendo porque ahora tiene 2 registros. Recuerda dónde empezó la lectura. Hace un SIC para colocarse al comienzo del archivo. Sí, se siente raro, es verdad, Mariana. Dice, ¿la posición actual es menor al tamaño? Sí. Lee el primer registro, es el 11. Recuerden que este es el que ya nos tendría que causar que no acepte el ingreso. Se fija dónde está el file pointer, lee. Noten que acá el file pointer está en 0 y cuando lee ya no está en 0, porque si vamos a tel tiene otro valor porque ya leyó un primer registro. Y compara, ¿el DNI de este votante es igual al que se quiere ingresar? Sí. Como es igual, retorna como posición el lugar previo a la lectura. ¿Por qué guarda el lugar previo a la lectura? Porque ahí empieza el registro para poder recuperarlo. Guarda el byte donde estaba antes de hacer el load, porque ese es el byte inicial del nuevo registro. Si en este momento guardara tel, la función tel me devuelve el byte que está al final del registro del votante y no al principio, porque lo acaba de leer. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan lo que dijimos del señalador la semana pasada? Si yo en este momento hiciera tel, la función tel me devolvería otra cosa. Me devolvería, no sé, la posición 44, porque ya leyó un registro. Entonces me retorna dónde estaba antes de leer el registro y sale. Vuelve a acomodar el puntero donde estaba antes, por eso guarda la posición inicial, para dejar que la grabación siga su curso, para que la grabación vuelva a donde estaba y retorna la posición. Esa posición, como sabemos, no va a ser -1. ¿Por qué? Porque el DNI que estoy buscando está repetido. Entonces dice, ¿la posición es -1? No. Ah, perfecto. Este DNI está repetido, vamos a pedir otro. Y acá, para no salir con el ciclo, ¿sí? Yo le voy a poner directamente un DNI 0 para cortar la carga. Voy a cortar, DNI es distinto de 0, no, y sale. Con lo cual me permitió poner en el archivo 2 registros. ¿Cómo voy a comprobar esto? Porque si yo ejecuto este programa y sin registrar nada consulto el listado de votantes, ahí están los 2 que cargué antes. ¿Sí? Miren acá cómo se nota la persistencia. Salgo, ejecuto de nuevo el programa. Sin hacer nada voy al listado de votantes y ahí siguen mis votantes guardados. No los tengo que cargar todas las veces. Viene a continuación buscar un votante por DNI. Buscar un votante por DNI es exactamente lo que hice recién para controlar que no estuvieran repetidos. Entonces, si vamos a la implementación de este ejercicio y buscamos esa opción, la opción 3, que es buscar votante, llama a la función buscar, ¿sí? Lo que hace acá es controla que exista el archivo, lo abre, valida el DNI que yo estoy ingresando, pero finalmente la manda a la función a que busque. La función, como ya sabemos, devuelve -1 si el elemento no está. Pero si está, devuelve el lugar donde empieza ese registro encontrado. Después de leerlo, tuvo la precaución, o sea, antes de leerlo, mejor dicho, tuvo la precaución de guardar la posición donde ese registro empezaba. ¿Para qué lo hace? Para hacer SIC en esa posición guardada, desde el comienzo del archivo hasta esa posición, y recuperar el registro completo. Ubica el puntero activo en el valor retornado, desde el principio del vector valor retornado, y entonces puede leer el registro entero. Fíjense que esto funciona perfectamente. Si yo muestro el listado, tengo un DNI 11 y un DNI 22. Si busco el DNI 44, por supuesto no está,
Pero si busco el DNI 11, aparece la persona completa. ¿Se entiende lo que hace? Yo sé que es un poco raro, pero es como que deja una marca en el byte que está a punto de leer. Lee el registro completo, quizás son 12 bytes, y si en el campo DNI encuentra lo que estaba buscando, no retorna la posición actual, porque ya pasó el registro que estaba buscando, sino que retorna la que había guardado antes de empezar a leer, porque quiere decir que desde ahí empieza el registro que necesita. Miren, hago una cosa más, quizá para que se entienda un poquito mejor. Sé que no es fácil, les juro que sé que no es fácil, pero para que nos entendamos. Voy a hacerlo una vez más con debug. Recordemos que el archivo está cargado, así que no lo tengo que volver a cargar. Voy a la consola y digo, buscar un votante por DNI. Recuerden que estaban los dos votantes, el 11 primero y el 22 después. Entonces yo voy a buscar el votante 11. Fíjense lo que dice POS. Cuando yo le invoque, no voy a entrar para que no se haga lío. Cierto que la había interrumpido acá. Bueno, no importa. Cuando yo invoque a POS, se coloca en la posición vale -1. Empieza a leer. Guarda el valor del file pointer. El file pointer es 0. Avanza, ¿sí? Avanza a leer el primer registro. Si yo en este momento me fijo en el valor de tel, a ver si me lo dejara ver acá. Close mode, row, protected attribute, no. Row, close, maldición, no se ve acá el tel. Bueno, si yo acá mostrar el tel, lo voy a hacer con un print. Lo voy a hacer con un print. Bueno, si votante DNI es igual a DNI, ven que guarda acá la posición. Si yo cuando coincide el DNI muestro, voy a hacer un print horrible acá que diga tel en este punto. Y acá vamos a poner m.tel. A ver si podemos entendernos mejor así. Creo que así se va a entender más. Yo busco, una vez más, por DNI, a alguien con DNI 11. ¿Sí? El tel está en 87, mientras que el 11 es el primer DNI del registro. Entonces, cuando nosotros lo encontramos, ya es tarde para recuperar el registro, porque está más atrás en el archivo. ¿Dónde está? Está en la posición 0. Entonces, cuando encuentra el votante, retrocede hasta el lugar donde empezaba el registro y ahí hace load para poder mostrarlo. Si yo hiciera el load en la posición 87, lo que leería es el segundo registro, no el que encontré, sino el que sigue. ¿Sí? Si la función retornara el valor de tel en este momento, retornaría el último byte del registro leído, no el primero, y por lo tanto no lo podría reproducir. Esto está hecho también un poco a propósito para que ustedes practiquen el movimiento dentro del archivo. Porque, ¿qué hubiera sido más fácil? Yo cargo el votante, coincide el DNI, retorno el votante y chau. ¿Qué hubiera hecho yo de vaga? Retornaba el registro del votante y hasta luego. No necesitaba volver al archivo para recuperarlo. Retornaba el registro leído y se acabó la historia. Pero bueno, es una manera de mostrar que se puede interactuar con el archivo desplazando el puntero por medio de SIC. Sé que Profe, ¿en algún sí. punto nos van a pedir que lo hagamos de esa manera No, o podemos no, hacerlo de la no. otra manera que es más sencillo? Los recorridos del archivo de lo que les van a pedir a ustedes siempre van a ser secuenciales. O sea, lo abren, lo barren, lo cierran, lo abren, lo barren, siempre van a ser así. Este tipo de movimiento se aplica en el concepto de ABM, que lo tenemos en la ficha 23 y por eso la salteamos, y lo vamos a volver a ver ahí. Pero no se espera que ustedes lo manejen con tanta precisión. Sí que lo entiendan, ¿sí? Que entiendan qué efecto Sí, tiene sí, la o sea, función el tel. efecto lo entendí. Lo que me genera duda es que si a la hora de hacer el parcial es o hago uno o hago el otro, o Claro. puedo hacer cualquiera.
Claro, no, normalmente lo máximo que les pedimos es un recorrido para mostrar o para trasladar, o como hicimos recién, trasladar algunos, sumar algunos, que es lo que Ok, involucra pero la ok, mayoría de las veces el barrido en el archivo es un barrido secuencial. A lo sumo pueden necesitar hacer un zigzag 0, como para decir, bueno, yo iba leyendo por acá, pero ahora quiero volver al principio, bueno, retrocedo, ¿sí? Como si volviera el range o la i del vector a 0. Eso claro. puede ser que alguna vez, para no cerrar y volver a abrir, digan, no, lo abro para lectura. Les doy un ejemplo. Supongamos que tuvieran que calcular el promedio de edad de este archivo y luego mostrar las personas que tienen edad mayor al promedio. Eso implica dos recorridos, ¿no? En el vector ustedes ya lo saben que es así. En el archivo yo lo recorro una vez para calcular el promedio. Y si después lo tengo que recorrer de nuevo para comparar, tendría que hacer close y de nuevo open, ¿no? Para volver al principio. En vez de eso, puedo hacer zigzag Zigzag. 0 y volver a empezar load, 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 ¿sí? Y entonces voy a leer de nuevo los mismos registros que ya leí antes, ¿no? Es una manera de volver arriba y volver a empezar. Para eso sí puede servir, para algo tan O puntual sea, como el esto, zigzag ¿no? funciona como si fuera un continuo, más o menos. Una cosa así, una cosa parecida al continuo. No, el zigzag mueve. No, no me gusta esa comparación porque no es precisa y tengo miedo que se preste a confusión. El zigzag mueve el puntero del archivo. Uno lo puede mover a cualquier lugar específico, pero lo más común o lo más fácil de hacer, de darse cuenta de hacer, es volverlo al principio. Entonces, Ok, zigzag 0 significa desde el inicio del archivo 0, lo cual lo lleva al primer byte. Pero ok, podría ser un zigzag de 33 y empieza desde el principio del archivo y se pone en el byte 33, digamos, que es lo que hace acá para mostrar el resultado de la búsqueda. Pero está trabajando con el SIG. Bueno, de las demás opciones está mostrar los datos del archivo completo, que lo acabamos de ver. Acá no tiene ninguna novedad, digamos. Y de nuevo la opción 6 que muestra otro archivo, otro que se genera en opciones anteriores, es acá mejora un poquito y pasa el file descriptor por parámetro, a diferencia de los casos anteriores que lo tomaba del aire, ¿no? ¿Por qué pasa el file descriptor por parámetro? Porque en el punto 2 muestra un archivo y en el punto 6 muestra otro. Entonces le tiene que decir cuál de los dos quiere mostrar para rehusar la función. Observen esto, solamente que está rehusada. Y les vuelvo a destacar que toda función que muestre un archivo sí o sí tiene que controlar la existencia. Después los demás, determinar si en el archivo existe un votante con número de DNI igual a X, ya lo vimos. ¿Cuántos votantes son varones y cuántas son mujeres? Que implica recorrer el archivo como si lo fuera a mostrar, pero hacer un contador. Y generar un segundo archivo, lo había dejado para hacerlo ahora con ustedes, pero no nos va a dar el tiempo. Lo que tiene que hacer es recorrer el primer archivo y solo para aquellos cuya edad sea mayor a 70, así como recién hicimos un append en el segundo vector, acá lo que causaría es un dump en un segundo archivo. ¿Sí? Nos enfoquemos un poquitito en eso porque me parece que es importante verlo, nada más. Me refiero a estos puntos, ¿sí? El punto de cantidad por sexo hace toda esta parte, como ya saben, es siempre igual, controla la existencia del archivo, hace el recorrido como si fuera a mostrar. ¿Y cuál es la diferencia? En vez de mostrar, controla. Si el sexo es varón, cuenta para un lado y si no, cuenta para el otro. Y el resultado son los dos contadores, ¿no? Me parece que acá no hay gran cosa. Y cuando crea el segundo archivo, que yo lo había dejado vacío, lo que tiene que hacer es recorrer el primero, ¿sí? Voy a copiar acá, voy a copiar un poquito acá. Para crear un segundo archivo, tiene que abrir el primero como lectura, ¿no? ¿Y qué tiene que controlar ahora? Si la edad es mayor a 70, porque aquellos que tienen más de 70 años van a ir al segundo archivo. ¿Cómo hacemos para que vayan al segundo archivo? Tenemos que abrir también el segundo, pero en modo escritura. Decir, M2, no sé, es igual a open del segundo archivo en modo escritura, ¿sí? Yo en el segundo archivo voy a colocar los votantes que tengan más de 70 años. Entonces hago load
del primer archivo. Si la edad es mayor a 70, ¿qué hago? Hago M2, perdón, pickle, dale pickle, ahí está, no se completaba. Pickle.dump de este registro que acabo de leer, pero en el segundo archivo, en el archivo M2. O sea, siempre el ciclo es uno solo. ¿Qué recorre este ciclo? Repito por tercera vez, el origen de datos. En nuestro caso, el archivo 1. Por eso lo abrió en modo lectura. ¿Qué va a hacer antes? Lo que hacía es, a aquellos que tenían código de enfermedad 8 o 9, les hacía append en un nuevo vector. Ahora, como el destino es otro archivo, entonces los votantes que tienen más de 70 años se escriben en el otro. ¿En cuál se escriben? En este que tiene otro nombre y que se abrió en modo escritura. Entonces, de los que estén en el primero, solo algunos pasan al segundo archivo. Y eso es todo lo que tiene de curioso, de novedoso, esta segunda función. La que sigue, sé que estamos sobre la hora, pero solo les voy a decir a qué prestar atención, explica el uso de una matriz de conteo. Nosotros hemos usado vectores de conteo, hemos visto después arreglos bidimensionales y sí se puede hacer nair totalmente, pasarle por parámetro un vector, un archivo y otro archivo. Los dos archivos serían, nombres de archivos serían dos parámetros. Es más, sería mejor así que de esta manera que lo hace con Global. La verdad no sé por qué lo hizo con Global a este ejercicio, pero bueno, quedó así. Decía, cuando uno usa una matriz de conteo, es igual al vector de conteo, solo que se usan dos campos para determinar en qué fila y en qué columna contar. Habrán hecho ustedes ejercicios, creo que tenía previsto Jorge un ejercicio el viernes de eso, y si no, bueno, acá lo tienen ejemplificado. Entonces, primero, plantea la inserción ordenada, pero con búsqueda binaria, ¿sí? Prestan atención que acá lo está ordenando, es un conjunto de artículos de una revista, y que los está ordenando por título. Para determinar el lugar donde se tiene que agregar el elemento, usa búsqueda binaria. Péguenle una miradita que ahí se entiende claro. Y de la misma forma, plantea este vector está ordenado por título del artículo, entonces la opción 3 busca un título, la opción 4 busca un código. Por lo tanto, en la opción 3 usa búsqueda binaria porque el vector está ordenado por título, pero en la opción 4 usa búsqueda secuencial porque no está ordenado por código. Entonces acá les hago ese destaque. Controlen que en un caso cuando busca por título usa búsqueda binaria, en la Profe, opción 4 usa secuencial. una, Sí, una consulta. ¿Está bien, por ejemplo, esto es algo que hice en el parcial, que había una opción que ordenaba y la otra opción usaba según estuviera ordenado o no? sí, Eh, yo lo que puse fue, utilicé los dos métodos directamente. sí, Utilicé el método secuencial para cuando está desordenado y le claro, puse un if else, ¿no es cierto?, para cuando está ordenado. O sea, le claro. puse if ordenado, si venía ordenado porque lo había bajado con una bandera, lo hacía con el binario. Si no Ahí está. estaba ordenado, entonces lo hacía con el selection. Sí, 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 te Eh, entiendo. Si hay una opción para ordenar, entonces está bien hacer eso. Si yo tengo en el menú una opción que dice ordenar por tal cosa, puedo plantear las dos búsquedas y tener una bandera que me diga si el usuario ya pasó o no pasó por esa opción. Ahora, hay que tener en cuenta que yo puedo haber ordenado y luego desordenar de nuevo, digamos. O sea, cada vez que cuando vos decís ya no está ordenado, cuando cargas datos otra vez, había una opción para cargar, supongo. ¿Está bien lo que digo? O y sea, era una opción para cargar, pero no, o sea, cargaba todo de cero. por eso, cada vez que vos cargas, el vector vuelve a estar desordenado. Cada vez que Sí. pasas por la función que ordena, por la opción que ordena, vuelve a estar ordenado. O sea, Entonces cada vos vez que cargabas tenía que colocarlo en en false falso, y exacto. cada vez que ordenaba tenía que colocarlo en false. Claro, Bueno, entonces ahí sí, cuando buscas, listo. decís, bueno, sí, igual está bastante Al bien, recuperatorio, entonces. Muchas no, gracias, profe. tampoco la pavada, no es algo grave, pero cuando uno pone una bandera, siempre hay que pensar cuándo vuelve atrás, digamos, en qué momento esto deja de ocurrir. No es un evento único que se haya ordenado porque vos tenés la posibilidad de volver a cargar y lo que vuelve a cargar se desordena.
Pero en este tipo de problemas, de todas maneras, si hubiera, por ejemplo, el vector se genera ordenado por título, ¿no? Si no hay ninguna otra opción que plantee ordene ahora por código, ¿no? Que podría ser, entonces yo me aseguro que busco por título, busco binario. Si no, busco por código, busco secuencial. Si en el medio hubiera una opción que ordena, ya ahí es un bardo, ¿no? Porque tengo que verificar en cada caso qué ordenamiento apliqué y casi nunca o pocas veces hacemos eso. Normalmente hacemos que el vector esté ordenado por un criterio en las evaluaciones y que ustedes tengan que buscar o por ese campo o por otro o ambos y se tienen que dar cuenta cuál búsqueda aplicar en uno y otro caso. Pero normalmente ya se genera ordenado. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Estudiense la inserción ordenada porque siempre va, ¿sí? Siempre, 99% de los exámenes va la inserción ordenada, justamente para luego hacer esta evaluación de qué tipo de búsqueda usar. Y después el destaque de cómo se hace la matriz de conteo, que ya les digo, me hubiera buscado hacerla juntos, pero no se puede, pero van a ver que es muy sencilla, ¿sí? Lo único que cambia, vuelvo a repetir, es que yo defino una matriz con tantas columnas y filas como indiquen los campos, en este caso es el tipo y el idioma del artículo, y luego uso el tipo como fila, el idioma como columna y cuento, ¿sí? O sea, el concepto que ustedes ya conocen del vector de conteo se aplica igual a la matriz con una dimensión más, pero toda la idea es la misma. Si lo ven ahí implementado, se van a dar cuenta que es muy sencilla la analogía. Igual tenemos semanas por delante para seguir practicando, pero esta opción, ¿sí? Por un lado, la de buscar de la forma adecuada y por otro lado, la de generar el conteo, son las más novedosas o destacables en este ejercicio. Los demás ítems son similares a lo que ya vieron. Y por último, al final, destaca, si bien este ejercicio ya tiene la inserción binaria, acá destaca, y me gustó cómo está planteado, cómo sería el adding order, cómo era el adding order que vimos al inicio de la clase, que ordena buscando secuencialmente, y cómo es ese mismo adding order, pero con búsqueda binaria, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Entonces uno lo puede comparar, me parece claramente, a uno y al otro. Y por último, y con esto me despido, si ustedes ven el ejercicio 1 original, el que trae la ficha, que era el de los pacientes, trae comentada la función de ordenar binario. Entonces ustedes se fijan cómo es la secuencial, se fijan cómo es la binaria y pueden desactivar la secuencial y activar la binaria para comprobar cómo trabaja. Pero esencialmente se llama binaria porque aplica el mismo criterio de la búsqueda binaria, con la única diferencia de que agrega el paciente, ¿sí? En vez de decir existe o no existe, cuando termina el ciclo, establece a dónde tiene que agregar este nuevo paciente. Es como una variante de la búsqueda binaria, pero ya les digo, es más largo que lo explique yo, aunque ustedes lo lean en la ficha se entiende perfecto, está súper explicado. Y de última es aprendérsela, digamos, y reconocer, como siempre les digo, en qué puntos hay que adaptar el algoritmo al ejercicio puntual. En este caso, ¿qué cambia de uno a otro? Estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo se hace el if? De acuerdo a qué campo estoy ordenando yo. El resto del algoritmo es siempre igual. ¿Qué se olvidan siempre los alumnos? Que necesitan hacer un slice acá. Y sobre todo, ¿qué se olvidan siempre? Que el registro nuevo va entre corchetes. En cualquiera de las dos inserciones ordenadas que hagan, se olvidan de esto. Y reniegan porque no les deja meter una variable adentro de un arreglo. Bueno, así que repásenlo bien al algoritmo. El trabajo práctico 4, creo que lo publicamos los primeros días de octubre. Si no recuerdo mal, y las correcciones también son para los primeros días de octubre, así que va a salir todo junto. La corrección del parcial, del práctico, del parcial 3, del práctico 3, el enunciado del 4. Todo junto va a venir. Pero con la entrega O, del enunciado del 4 antes del parcial 4 no. sí, del enunciado del práctico 4, sí. Siempre van antes, para que ustedes vayan practicando justamente. El enunciado va a Joder. estar ahí, ustedes tienen unas cuantas semanas No. para hacerlo hasta que llegue el parcial, igual que el otro. Siempre quedan así, el calendario no nos da para más, para darles un tiempo a ustedes ¿El para parcial desarrollar. 2011, profe? ¿Cómo?
el parcial de 4 no es el 11. ¿De octubre? Sí, 10, 11 de octubre, creo que es. No, la verdad que no me acuerdo. Falta bastante. No me acuerdo, pero puede ser el sábado 11. Las notas creo que están el 2 de octubre y el 11 será el parcial. Y entonces se publicará ese sábado 4 el práctico y cruza el parcial. La verdad que no me acuerdo. A ver, déjenme ver cómo No quedó. sé si es posible estudiar para el parcial y hacer el trabajo práctico a la vez, profe. Pero chicos, el Menos- trabajo práctico es un ejercicio y lo hacen y bueno, entre... es donde nosotros desarrollamos todo, Y todo lo que en sí, el parcial no podemos. pero esa es la intención, que ustedes lo usen para estudiar, digamos. El trabajo práctico es un ejercicio, chicos, es un ejercicio como los que hacemos en clase. Tienen que, no sé, en un fin de semana está, digamos. Es un ejercicio más de los que tienen que hacer. Para el parcial tienen que hacer ese y más. Así que en realidad es una anécdota, no más el trabajo práctico. Primero que no hay manera de darles los plazos de hacerlo, entregarlo, corregirlo y en la otra evaluación, digamos. El cronograma de la materia es ajeno a nosotros y no se puede cambiar. Nosotros planificamos de manera que queden los espacios lo mejor posible. A ver cómo está acá. Sí, el sábado de la semana del 10, dice acá. De la semana del 9. A ver si quedó Bueno, bien 9, esto. 9 de octubre. El sábado de la semana 9 de octubre. Él lo tiene 9 de Ah, lo octubre. puso, no es está bien, no es, le puso directamente el 9. La semana 4 es esta, bien. Y las notas se devuelven acá, ¿sí? Se devuelven las notas del trabajo 3, se devuelven las notas del parcial 3, todo esto el 2 de octubre, y se publica el práctico 4, ¿ven? Y entonces ustedes tienen el parcial y el práctico se entrega una semana después. O sea que si vamos al caso, pueden terminarlo en la semana post parcial y lo Ah, entregan acá. ok, Queda bien. cruzado. Son muy difíciles, UTP. Que van a ser difíciles, no sean llorones. Teníamos No, 10 no, a ver, ejercicios nosotros que el problema, entregar. por ejemplo, profe, no es que sea difícil, es que los parciales, bueno, a veces nosotros tratamos de tomarnos el tiempo para hacer el trabajo práctico lo más perfeccionista posible Sí, y te desgasta mucha energía hacer el trabajo práctico y llegas al parcial con pocas ganas de hacer ejercicio y ponerte a practicar para el parcial, porque aunque parezcan lo mismo, no se lleva mucho de la mano el parcial con el trabajo práctico. Es verdad. es que para mí sinceramente no tendrían que estudiar para el parcial. O sea, ustedes Sí, vienen pero haciendo ejercicio en para el clase, parcial. hacen 2 ejercicios. No, bueno, los ejercicios que se hacen en clase, por lo menos en la clase práctica, son iguales al parcial. Normalmente dedicamos la última semana. Yo les digo cómo nosotros pensamos las clases. Por Ah, eso paramos los prácticos y dejan de avanzar con respecto a los teóricos, porque esas clases están destinadas a practicar, ¿no? A que ustedes practiquen solo. Ustedes tienen que tratar de, durante la clase práctica, trabajar solos, digamos, no copiarle al profe. El profe lo explica porque, bueno, digamos, porque no hay otra, encima en la clase virtual hay que hablar. Nosotros en el laboratorio, normalmente la clase práctica consiste en que llegamos, les damos el enunciado y los dejamos trabajar, ¿sí? Y vamos ayudándolos en lo que se van quedando. Bueno, acá, como es imposible, desarrollamos el ejercicio con ustedes, pero ustedes en la clase práctica deberían programar solos. Por eso está desfasado el teórico con respecto al práctico, porque ustedes ya se supone que saben eso. Yo entiendo que en el medio, entre que les dimos el teórico y el práctico, tuvieron álgebra, análisis, química, qué sé yo, y se les hizo un mate de que cuando llegó la hora de hacer ejercicio no se acuerdan de nada. Y tal bueno, cual. pero así tendría que ser, ¿sí? Ese es el único tiempo de práctica que nosotros les podemos dar, de práctica asistida, digamos, de los ejercicios. Claro. Y No, después, bueno, lo que, por ejemplo, a veces, no sé cómo se manejan mis compañeros, pero lo que yo hago normalmente es, me dedico a hacer el trabajo práctico y después agarro los ejercicios que están en la ficha de la guía de ejercicios prácticos y me pongo a hacer ejercitación ahí. claro, Principalmente lo hago por el hecho de que en el parcial, al ser tan poco tiempo, tenés que tener un desarrollo rápido de hacer las cosas. totalmente, no, Y, no, no, o sea, y no es te digo la verdad, en el último parcial, en el parcial 3 no me dio tiempo para comprobar nada. O sea, yo llegué con 44 segundos a entregar el parcial y no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal. O sea, yo le dije al profe, eh, ¿cómo se llama? Al profe Jorge Jarach,
Le dije que nos faltó por lo menos 15 minutos y había varios de mis compañeros que estaban de acuerdo con lo mismo. Sí, ustedes Que me fue comentaron eso y yo les dije muy qué corto. problema tenemos, la virtualidad. Nosotros no podemos darles tanto tiempo. O sea, ustedes imagínense, esperen, voy a apagar la grabación acá y va a ser un embole para el que está mirando la clase, escuchar esto de nuevo. Vamos a Sí. dejar acá la grabación.